A veces la vida de una mujer mayor parece tranquila por fuera, pero por dentro está llena de silencios, que pesan recuerdos, que arden, y secretos que uno cree haber enterrado hace tiempo. Yo soy Elena, tengo 63 años, y pensaba que ya había visto todo en esta vida. Pero esa tarde frente al lago Chapala, esa tarde en la que el sol empezaba a esconderse detrás de los cerros, mi corazón descubrió que aún era capaz de romperse, de temblar y de correr como cuando tenía 20. Porque lo que vi ese día cambió para siempre la manera en que miro a mi familia. Yo pensé que solo era otra discusión más, esas que uno escucha de lejos y decide no meterse. Pero cuando vi a mi nuera Marisol arrojar una maleta de piel café al lago, algo dentro de mí se heló. No fue el golpe del agua lo que me hizo correr, sino el sonido. Un golpecito apagado como si algo o alguien quisiera salir. Dios mío, susurré mientras mis sandalias golpeaban la tierra húmeda. Corrí como no había corrido en años, con el corazón en la garganta y el alma en un hilo. No sabía qué encontraría al abrir esa maleta, pero sabía que nada bueno podía justificar ese sonido. El aire esa tarde estaba espeso, cargado de ese olor entre agua tibia y hierba húmeda que solo existe junto a Chapala. Yo había salido al porche para tomar un cafecito y descansar las piernas. Desde que mi esposo murió hace 3 años, ese ritual se volvió mi manera de hablar con él sin palabras. A veces le contaba cómo me había ido el día, otras veces solo guardaba silencio y dejaba que el sol me calentara las manos. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, como siempre desde que Julián, mi hijo, se mudó a Guadalajara. Miré hacia el camino polvoriento que lleva al lago cuando escuché el motor de un coche. Era raro ver autos a esa hora, y menos aún uno que llegara tan rápido, levantando nubes de polvo como si huyera de algo. Entrecerré los ojos y sentí un pequeño sobresalto en el pecho. Reconocí el color plateado. Era el carro de Marisol. Ella manejaba de una forma que nunca le había visto. No era manejo de prisa, era manejo de pánico. Frenó tan fuerte junto a la orilla que escuché crujir las piedras bajo las llantas. Me incorporé del asiento sin pensarlo. Algo no estaba bien. El cuerpo sabe antes que la mente. Marisol bajó del auto casi tropezando. Traía el cabello suelto despeinado y su vestido azul, el mismo que usó en el cumpleaños de Julián, estaba lleno de arrugas, como si lo hubiera jaloneado durante horas. Abría y cerraba la cajuela con manos temblorosas. Allí fue cuando vi la maleta. La reconocí de inmediato. Yo se la había regalado cuando ella y Julián se casaron. Una maleta de piel gruesa, color café oscuro, de esas que duran toda la vida. Para que lleven sus sueños a donde quieran, les dije aquel día. Morena de vergüenza, estoy ahora solo de recordarlo. Marisol la tomó con ambas manos, pero no la levantó con naturalidad. La arrastró, como si adentro hubiera algo muy pesado. O muy importante. La vi mirar hacia los lados como quien teme ser observado. Y luego caminó hacia el borde del agua. Mi corazón dio un salto tan fuerte que tuve que agarrarme del barandal. ¿Qué está haciendo esa muchacha?, pensé. No era enojo lo que sentí. Era miedo. Un miedo seco, duro, que se instala bajo la piel. Marisol balanceó la maleta una vez, luego otra, y a la tercera la lanzó con una fuerza que nunca hubiera imaginado de una mujer tan frágil. El golpe contra el agua resonó por todo el lago. Era un sonido hueco, violento. Y entonces fue cuando lo escuché. Un golpecito, apenas un susurro dentro del cuero mojado, como si algo se hubiese estrellado contra el interior. Podría haberlo ignorado,
podría haber pensado que era el agua entrando, pero no. Era un golpe, rítmico, débil, humano. La sangre se me heló. Sentí que mis piernas se movían solas bajando los escalones del porche a una velocidad que no sabía que todavía tenía. Corrí cuesta abajo, esquivando piedras, ramas, tratando de no caer. Cada paso que daba me repetía: no puede ser, no puede ser. Pero algo dentro de mí, llámale instinto de madre o simple intuición, sabía que sí podía ser. Marisol no me vio. Se subió al carro con tanta prisa que casi se le cae la puerta encima. Arrancó sin mirar atrás, sin sospechar que yo la había visto arrojar esa maleta al agua. Solo dejó polvo y el eco lejano del motor, alejándose hacia la carretera. Para cuando llegué a la orilla, la maleta flotaba a medias. No tenía mucho tiempo antes de que se hundiera por completo. El agua me llegó a las rodillas cuando finalmente pude alcanzarla. Me costó trabajo agarrarla, porque el cuero resbalaba, pero no solté. Tiré de ella con todas mis fuerzas, con una energía que pensé haber perdido hace años. «Ándale, Elena, ándale», me decía entre dientes mientras el lodo se tragaba mis sandalias. Cuando al fin la llevé a la orilla y la puse sobre las piedras, mis manos temblaban tanto que apenas pude jalar el cierre. Estaba atascado, mojado, oxidado por la humedad. Cada jalón se sentía como una eternidad. Por favor, repetía una y otra vez, sin saber qué esperaba encontrar. Hasta que finalmente se dio. Y lo que vi adentro me dejó sin aliento. Pero antes de contarte eso, déjame explicarte cómo empezó todo. Cómo una simple tarde tranquila se convirtió en la cadena de secretos más dolorosa y sorprendente que he enfrentado en mis 63 años. Cuando te hablé de esa tarde frente al lago, tal vez pensaste que exageraba, que mi reacción fue cosa de nervios o de soledad. Pero lo cierto es que los silencios de mi casa ya me habían enseñado a escuchar cosas que otros pasan por alto, pasos que no llegan, voces que se apagaron hace tiempo y pequeñas señales que indican que algo en la familia no anda bien. Y desde hace meses yo sabía en lo más profundo que Marisol guardaba un secreto. No sabía de qué tamaño era, pero el peso lo sentía hasta en los huesos. La historia comenzó mucho antes del sonido apagado dentro de la maleta. Después de la muerte de mi esposo Ramón, la casa se quedó tan grande que parecía que mis recuerdos tenían eco. Julián, mi hijo, venía a visitarme, sí, pero siempre con prisas. Entre el trabajo, la vida en Guadalajara y los gastos, apenas tenía tiempo de respirar. Yo lo entiendo. Así es la vida para los jóvenes hoy. Se la pasan corriendo sin saber a dónde van. Marisol, bueno, con ella nunca hubo una mala relación, pero tampoco una confianza verdadera. Era educada, amable siempre, con una sonrisa, pero una sonrisa que yo sabía que no me dejaba entrar del todo. No sé si me entiendes. Había cariño, sí, pero también una distancia fina, casi invisible, como una cortina de encaje entre nosotras. Al principio pensé que solo era cuestión de tiempo, pero con los meses esa cortina no se levantó. Al contrario, se hizo más gruesa. Marisol empezó a venir menos, y cuando venía, hablaba bajito por teléfono en la cocina, metida en conversaciones que se cortaban en cuanto yo aparecía. Yo no soy chismosa, jamás revisaría un teléfono ajeno, pero soy mujer, soy madre, y sé cuando algo preocupa de verdad. Varias veces la vi llegar con los ojos ligeramente hinchados, como de haber llorado antes. Se arreglaba rápido, respiraba hondo y fingía normalidad ante Julián. Pero a mí no me engañaba. Una tarde, mientras tendía la ropa, escuché su voz desde el pasillo. No me vio porque estaba de espaldas,
pero las palabras me llegaron claritas. No puedo perder la casa. No ahora, susurró con una desesperación que me partió el pecho. Pensé que hablaba de su departamento en Guadalajara, no del mío. Jamás se me cruzó por la cabeza que se refería a mi hogar, ese que Ramón y yo levantamos a pulso durante más de 30 años. Ese día me quedé inquieta, con una sensación amarga que no supe interpretar. Cuando quise preguntar, Marisol ya estaba riendo con Julián en la sala, como si nunca hubiera dicho nada preocupante. Los cambios se hicieron más evidentes semanas después. Julián llegaba cansado, cargado de estrés. Se encerraba en la habitación de huéspedes para hablar por teléfono durante horas. Nunca levantaba la voz, pero la tensión se le notaba en los hombros y en la manera en que se pasaba la mano por el cabello. Una noche escuché una discusión desde el corredor. No eran gritos, era peor. Era ese tipo de pelea contenida donde cada palabra lastima más que un portazo. Te dije que no tocaras esos documentos, Marisol, dijo Julián, en un tono bajo pero firme. No me dejaste otra opción, respondió ella con la voz quebrada. Nos iban a quitar todo. Me acerqué un poco sin hacer ruido. ¿No entiendes?, continuó Julián. Si sigues así, solo lo empeorarás. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Quedarme de brazos cruzados mientras ese hombre decide sobre nuestra vida? Hubo un silencio largo, un silencio que pesó tanto que tuve que apoyarme en la pared para respirar. Luego escuché pasos y me escondí como pude para no parecer metida. Marisol salió con los ojos rojos. Julián salió después frustrado, pero cuando me vio, me sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien, hijo?, pregunté fingiendo inocencia. Sí, mamá. Cosas del trabajo. Cosas del trabajo. La frase favorita de quienes ocultan algo. A finales de ese mes, empecé a notar algo raro. Marisol venía sola al pueblo sin Julián. Llegaba en silencio, dejaba el coche frente a la casa por unos minutos y luego se iba otra vez hacia el lago o hacia el camino viejo. La primera vez pensé que era coincidencia. La segunda me dio curiosidad. La tercera me dio alarma. Uno de esos días la vi bajar del carro con una carpeta bajo el brazo. Caminó rápido hacia la parte de atrás de la casa donde guardamos herramientas viejas. Yo fingí que estaba barriendo el porche. Traté de no poner atención, pero mis ojos la siguieron por instinto. Se quedó allí atrás unos 15 minutos. Cuando regresó, ya no traía la carpeta. ¿Todo bien, mija?, le pregunté. Sí, suegra, respondió sin mirarme a los ojos. Solo necesitaba aire fresco. Pero las manos le temblaban. Yo las vi. Y sentí ese mismo frío que sentí cuando vi la maleta hundirse en el lago semanas después. Pensé en hablarlo con Julián, pero no quise poner presión en su matrimonio. Pensé en preguntarle directamente a Marisol, pero temía que se cerrara aún más. Así que guardé silencio, como hacen muchas madres, como hacen muchas suegras que tratan de no perjudicar. Y ese silencio mío, ese silencio fue el que nos llevó sin querer hasta el día del lago, porque antes de que Marisol lanzara la maleta, ella ya estaba perdiendo una batalla sola, y yo, sin saberlo, estaba dejándola pelear sin armas. Ahora lo veo claro. A veces las tragedias no empiezan con un grito, ni con un golpe, ni con un acto violento. Empiezan con un secreto pequeño, una conversación que no se tuvo, un miedo que uno se guarda. Y cuando menos lo esperas, todo explota frente a tus ojos. Cuando por fin abrí la maleta y vi su interior, sentí que el mundo se me hacía pequeño, como si todo mi pecho se apretara de golpe. No era lo que yo esperaba, o mejor dicho,
No era lo que temía, pero tampoco era algo que pudiera dejar pasar. Lo que había adentro tenía el mismo peso que una vida entera. No porque fuera un cuerpo, sino porque era la prueba contundente de que Marisol ya no podía más con su propio miedo. Dentro había una bolsa negra, envuelta en plástico, una caja metálica cerrada con llave y una carpeta manila, marcada con el nombre de mi hijo Julián Herrera Martínez. Todo estaba húmedo, con gotas resbalando por los bordes, y aún así, cada objeto parecía tener un brillo extraño, como si guardara un secreto demasiado importante como para morir bajo el agua del lago. Me quedé un buen rato inmóvil, respirando con dificultad. El eco del golpe desde dentro todavía retumbaba en mis oídos. ¿Qué demonios significa esto? Marisol, pensé, sintiendo un calor subir por mi cuello. Abrí primero la bolsa negra, con mucho cuidado, temiendo estropear algo. Dentro había fajos de billetes envueltos en ligas, billetes viejos, algunos dañados por la humedad, pero billetes al fin y al cabo. Dinero. Mucho más dinero del que Marisol o Julián podrían tener a la mano. Mi corazón dio un brinco de rabia, de susto, de incredulidad. Luego abrí la carpeta. Allí estaban las escrituras de mi casa, la que Ramón y yo construimos a mano, la que tiene las marcas de crecimiento de Julián en la puerta de la cocina, la que guarda mis fotos, mis recuerdos, mi vida. Pero lo peor no fue ver las escrituras. Lo peor fue ver un documento que yo no conocía, un acuerdo de cesión de propiedad firmado supuestamente por Julián, pero con una firma que yo, su madre, reconocí que no era suya. Sentí que las piernas se me aflojaban. Me tuve que sentar en una piedra temblando. ¿Cómo era posible? ¿De dónde salió ese papel? ¿Quién intentaba quedarse con mi casa? ¿Por qué la firma parecía falsificada? Tomé aire, intentando ordenar mis pensamientos, pero mi cabeza estaba hecha un torbellino. Volví a mirar hacia el camino para asegurarme que Marisol no estuviera regresando. No quería confrontarla así, sin entender nada. No quería atacarla, sin haber escuchado su verdad. Sacudí la maleta un poco, buscando más pistas, y fue así como escuché un tintineo metálico dentro de la caja. La caja estaba cerrada con llave, pero supe de inmediato que ahí había algo más valioso. No me atreví a forzarla. La guardé tal cual. Entonces encontré algo más empapado y casi destruido, un papel doblado a la mitad. Lo abrí con la mayor delicadeza, temiendo que se deshiciera entre mis dedos. Era una nota escrita con prisa. La letra era la de Marisol. Si mamá se entera, se acabó todo. Perdón, Julián, no supe qué más hacer. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué mamá? Yo, su madre biológica, ¿de qué se iba a acabar todo? Esa frase se quedó clavada como una espina. Entonces entendí algo que no me había dejado en paz desde semanas atrás. Marisol no estaba huyendo de mí. Estaba huyendo por mí, por mi casa, por algo que no había querido decir en voz alta. Y de repente, ese sonido dentro de la maleta cobró sentido. Era la caja metálica chocando contra los papeles contra el borde. No era un niño. No era un animal. Era urgencia. Era culpa. Era desesperación hecha ruido. Guardé todo dentro otra vez, pero antes de cerrar la maleta, la miré con detenimiento. La piel era gruesa, pesada, resistente. Era la maleta que yo le había dado con todo mi corazón, pensando que la acompañaría en viajes felices. Y ahora estaba allí, empapada, sucia, usada para esconder un problema tan grande que mis rodillas apenas podían sostenerlo. Me levanté despacio. El agua me había dejado la falda llena de lodo y mi respiración era errática. Caminé cuesta arriba, este esfuerzo multiplicado por el peso emocional que traía encima. Cada paso se sentía más difícil que el anterior, pero aún así,
Apreté los dientes y seguí. Entré a mi casa y apoyé la maleta sobre la mesa del comedor. Miré el reloj. 6:48 de la tarde. El sol se estaba metiendo detrás de los cerros, y con él mi poca tranquilidad. Tomé una toalla vieja para secarme las manos, pero seguían temblando. Me preparé un vaso con agua fría, pero apenas pude sostenerlo. Entonces, como si la vida quisiera dejarme claro que ese día no había terminado, escuché un ruido afuera. 3 golpes secos en la puerta. Me quedé congelada. No esperaba a nadie. Marisol ya se había ido. Julián estaba en Guadalajara. Decidí acercarme despacio. Mi instinto de madre me decía que detrás de esa puerta no había buenas noticias. Cuando giré el picaporte, un escalofrío me recorrió la espalda. Afuera, bajo la luz tenue del foco, había un hombre que nunca había visto. Traje oscuro, mirada dura, postura de quien no pide permiso para hablar. ¿Es usted la señora Elena Herrera?, preguntó con voz grave. Tragué saliva. Sí. ¿Quién pregunta? El hombre alzó un pequeño sobreplástico hermético. Dentro había una copia de las escrituras de mi casa. Necesito hablar con usted, dijo sin pestañear. Es sobre algo que le pertenece y sobre su nuera. Mi corazón, que ya venía frágil desde hacía horas, se volvió de cristal. Y supe en ese instante que la maleta era apenas el principio. Me quedé en la puerta, sin moverme, sosteniendo el marco como si necesitara algo físico para no perder el equilibrio. El hombre frente a mí no parpadeaba. Su presencia llenaba el aire con una tensión que me hacía sentir como si la casa, mi refugio, durante tantos años, se hubiera vuelto de repente demasiado pequeña. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente. Dudé unos segundos. No me gustaba dejar entrar a desconocidos, menos aún en un día tan extraño y lleno de presagios como aquel. Pero la carpeta dentro del sobre, las escrituras mojadas en mi mesa, la maleta empapada, todo me decía que no tenía opción. Me hice a un lado. Pase. El hombre entró con pasos firmes y silenciosos. Tenía unos 50 y tantos, cabello entrecano, postura rígida, de alguien acostumbrado a las oficinas y los problemas ajenos. Su traje bien planchado contrastaba con mi blusa manchada de lodo y mis manos todavía húmedas. Soy licenciado Hugo Salvatierra, dijo mientras dejaba el sobre la mesa. Trabajo para una firma que asesora asuntos de patrimonio, herencias y litigios civiles. Y me temo que lo que voy a decirle no será agradable. El estómago se me apretó. Me senté sin que él me lo pidiera. Dígame de una vez, susurré. El hombre abrió el sobre y sacó una copia plastificada de mi escritura. Señora Herrera, usted sabía que su casa fue puesta como garantía en un préstamo hace 4 meses. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¡Que no! Eso es imposible. Yo no he firmado nada, absolutamente nada. Él asintió despacio, como si ya esperara mi respuesta. Lo sé, y precisamente por eso estoy aquí. Sacó otro documento, lo deslizó hacia mí. Mi nombre estaba allí junto a una firma que, aunque parecida, no era mía. La miré incrédula. Esta firma está falsificada, dije con un temblor que me llenó de rabia y miedo. Correcto. Y por eso la institución financiera nos contactó. El préstamo está en proceso de cobro y si no se aclara, podrían ejecutar la garantía. Mi casa, mi vida, mis recuerdos, todo pendía de un hilo. Tragué saliva con dificultad. ¿Quién hizo esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. El licenciado entrecerró los ojos como si calibrara cómo decirlo. Los documentos fueron gestionados por su nuera Marisol,
El nombre golpeó mi pecho como una piedra pesada. Respiré hondo, buscando aire que no llegaba. ¿Cómo lo sabe? Dejó rastros. Firmó 2 formularios con su nombre verdadero y recientemente intentó retirar efectivo del préstamo con una identificación que, bueno, digamos que era dudosa. Mis manos se cerraron en puños. Marisol. La misma joven que había visto lanzar una maleta al lago. La misma que venía actuando extraño por semanas. La misma que escribía notas pidiendo perdón antes de ahogarlas en silencio. Pero aún sabiendo todo eso, una parte de mí se resistía a verla como una delincuente. Ella no era mala. Era frágil, impulsiva, llena de miedo. Y yo había sido testigo de cómo la vida la había golpeado una y otra vez desde que Julián la llevó a casa. Licenciado, dije con la voz hecha un hilo. ¿Cree que ella quería quitarme la casa? Él respiró hondo como quien se prepara para soltar una verdad delicada. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que está metida en un problema muy serio. Un problema que podría arrastrarla a ella y a usted. El silencio se hizo espeso entre nosotros. Pude escuchar el tic-tac del reloj de la sala, ese reloj antiguo que había sido de mi madre. De pronto, cada sonido parecía resonar demasiado fuerte, como si el tiempo mismo quisiera obligarme a reaccionar. ¿Dónde está Marisol? Ahora pregunté finalmente. El licenciado negó con la cabeza. Desapareció desde la mañana. Nadie ha podido localizarla. Pero dejó esto en mi oficina hace 2 días. Sacó un papel arrugado doblado varias veces. Me lo entregó. Lo abrí con cuidado. Era una carta escrita con la letra insegura de Marisol. No quise hacerle daño a nadie. Tenía miedo. No sabía que vendrían por la casa. Perdón, Elena. Solo quiero proteger a mi hijo. Mi hijo. Mi Julián. Algo dentro de mí se rompió. ¿Protección de qué? Pregunté casi sin voz. No lo sé, respondió él. Pero por la forma en que dejó esto en mi oficina, creo que ella siente que alguien la está presionando. Me llevé una mano al pecho. Un presentimiento viejo y molesto me hizo temblar. Licenciado, ¿cree que alguien más esté detrás de esto? Me miró fijo. Sí, alguien que sabe falsificar documentos, mover dinero, presionar a personas vulnerables. Y alguien que tal vez sabe que usted ha encontrado la maleta. Mi respiración se cortó. ¿Cómo sabe lo de la maleta? Pregunté con los ojos muy abiertos. El licenciado tomó aire y dijo lentamente, porque no es la primera vez que alguien intenta ocultar evidencia arrojándola al lago, y esa maleta no era la única. Un escalofrío me recorrió la espalda de arriba abajo. Señora Herrera no está sola en esto, continuó, pero necesitamos que nos diga todo lo que haya encontrado. Volteé hacia la mesa del comedor. La maleta empapada estaba allí, aún abierta con los documentos húmedos, el dinero, la caja metálica sin abrir. Entonces sentí un golpe seco en el pecho. No de miedo, sino de certeza. Hasta ese momento yo creía que Marisol actuaba por impulsos, por torpeza, por pánico. Pero ahora entendía algo más profundo. Marisol no estaba huyendo de mí. Estaba huyendo de alguien más. Alguien que había usado mi casa, su nombre y su miedo. Alguien que todavía andaba suelto. Me enderecé con una fuerza nueva en mi voz. Licenciado, si quiere la verdad aquí la tiene, pero primero dígame una cosa. Él levantó la vista. ¿Estoy en peligro? El silencio que siguió fue la respuesta más aterradora que pude haber recibido. El licenciado Salvatierra no respondió de inmediato. Su silencio era más inquietante que cualquier palabra.
Se ajustó los lentes, dejó el sobre la mesa y exhaló despacio, como si pensara cuidadosamente cómo no asustar a una mujer de mi edad, aunque ya era demasiado tarde para eso. Señora Elena, dijo al fin, creo que sí. No un peligro mortal, al menos no según lo que sabemos, pero sí un peligro real. Uno que involucra dinero, presión y personas que no temen usar a otros como herramientas. Mi piel se erizó. No sabía si era por el frío que había quedado en mi ropa mojada del lago o por las palabras. ¿Personas? ¿Quiénes? Pregunté tragando saliva. Él abrió la carpeta, revisó algunas hojas y señaló un nombre subrayado. Este préstamo no fue gestionado por su nuera sola. Hay un asesor independiente que aparece como intermediario. Un hombre que ha estado vinculado con fraudes menores en Morelia, Uruapan y una investigación pendiente en Tonalá. Señaló el nombre. Roberto Argüello. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese nombre, yo ya lo había escuchado. ¿Lo conoce?, preguntó él con el ceño ligeramente fruncido. Me llevé una mano al pecho. Hace 2 meses este hombre vino a mi casa diciendo que trabajaba con Julián. Quería convencerme de invertir en un proyecto seguro. Yo lo rechacé. Pero ahora pienso que no fue coincidencia. El licenciado cerró los ojos como quien confirma una sospecha. Entonces Marisol no actuó sola. Fue manipulada, presionada o engañada por este hombre. Miré la maleta, la caja metálica, la nota de Marisol pidiendo perdón. Todo empezaba a encajar de una manera que me dolía aceptar. Licenciado, ¿cree que Marisol está en peligro? Su mirada fue directa. Sí, y creo que usted también si no actuamos con cuidado. Yo nunca había sido una mujer valiente, pero el solo pensar que mi nuera imperfecta, impulsiva, miedosa, pero buena en el fondo, pudiera estar sola ante alguien así, me llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Inspiré profundo. Dígame qué tengo que hacer. Primero necesito ver todo lo que había en la maleta. Asentí. Me acerqué y comencé a sacar los objetos, la carpeta con las escrituras, la bolsa con dinero, la carta de Marisol y la caja metálica. El licenciado se inclinó hacia adelante. ¿No la ha abierto? No respondí, estaba cerrada con llave. Él examinó la cerradura. No está reforzada. Podríamos abrirla con una herramienta simple. Tiene un destornillador. Fui a buscar uno al cajón donde guardo herramientas básicas. Cuando regresé, él ya había acomodado la caja sobre un trapo seco como si fuera evidencia de un crimen. Voy a levantar la tapa con cuidado, advirtió. Si hay documentos importantes podrían dañarse. Metió la punta del destornillador en la pequeña ranura y aplicó presión. La caja cedió después de un par de rechinidos. Cuando la abrió, los dos nos quedamos en silencio. Dentro había un celular antiguo sin batería, una carpeta pequeña con varios recibos, fotografías arrugadas y un llavero con una llave muy peculiar marcada con una R. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Ese celular?, susurré. Es de Marisol. Se lo quitó Julián cuando discutieron por última vez. Salvatierra encendió su linterna para revisar mejor. Este modelo puede tener mensajes o datos útiles si conseguimos un cargador. Luego abrió la carpeta de recibos. Yo observaba cada uno con creciente inquietud. Todos estos pagos, murmuró, él fueron hechos por Marisol a la misma persona. ¿Lo ves?, señaló el nombre de nuevo. Argüello. Pequeñas cantidades primero, luego más grandes. Era evidente. Ella le estaba pagando. ¿Por miedo, por chantaje, por algo que no había querido decirnos?
Las fotografías eran incluso más inquietantes. Eran fotos tomadas desde lejos, fotos de mi casa, de la puerta, del jardín, de mi auto, algunas tomadas de día, otras por la noche. Mi respiración se aceleró. ¿Quién tomó estas fotos?, pregunté con la voz apagada. El licenciado levantó una de ellas. Por el ángulo, por la distancia, diría que alguien las tomó escondido vigilando la casa. Se me doblaron las rodillas. Me sostuve en la mesa. Licenciado, ¿acaso nos estaban vigilando? ¿A mí? ¿A Marisol? Él asintió con gravedad. Es probable. Esto parece trabajo de alguien que quería asegurarse de que Marisol cumpliera con algo. Y si ella intentó salirse, pudieron haberla amenazado. Me senté, todo giraba. Los nervios vibraban dentro de mí como un cable pelado. Y la llave, pregunté recuperando un poco de fuerza. Salvatierra la examinó. Podría ser de una bodega, un casillero, un cuarto de almacenamiento. De hecho, se detuvo. Me miró con seriedad. Este tipo de llave se usa mucho en los almacenes alrededor de la carretera vieja rumbo al lago. El corazón me dio un salto. Marisol estuvo por allá la semana pasada, dije. Dijo que iba a ver a una amiga. Pero ahora creo que mintió. El licenciado respiró hondo. Necesitamos encontrar ese lugar. Puede ser la única pista verdadera sobre dónde está ella ahora y sobre lo que está pasando en realidad. Me quedé en silencio mirando la llave. Pequeña, brillante, inofensiva a simple vista. Pero en ese momento supe que era la pieza que faltaba en un rompecabezas que estaba a punto de revelarse. Y lo más inquietante era que Marisol no había lanzado la maleta para deshacerse de evidencia. La había lanzado para protegerla, para que yo la encontrara, para que nadie más la tuviera. Licenciado, dije, finalmente tenemos que ir por esa bodega. Él negó con suavidad. No esta noche, señora Elena, es peligroso. Necesitamos hacerlo con respaldo y con cuidado. Pero dentro de mí, una decisión ya estaba tomada. Aunque el miedo me mordiera los talones, no iba a dejar sola a mi nuera. No esta vez, no cuando sé que alguien la está obligando a huir. Esa noche casi no dormí. El licenciado Salvatierra se marchó pasadas las 9, llevándose copias de los documentos y prometiendo volver al día siguiente con más información. Pero apenas cerró la puerta, el silencio de la casa se volvió tan pesado que parecía que las paredes respiraban conmigo. El reloj marcaba las 10:43 cuando me senté en la mesa del comedor otra vez. La maleta, la caja abierta, las fotos. Todo seguía allí, como si me miraran, como si me exigieran algo. La llave con la letra R brillaba bajo la luz amarillenta del foco. Era pequeña, casi insignificante, pero representaba la única pista real que teníamos. Me quedé mirándola largo rato, mirando ese pedazo de metal que podía llevarme hacia la verdad, o hacia un peligro que yo a mis 62 años no sabía si podía enfrentar. Pero había algo más fuerte que el miedo, el sentimiento de que Marisol no estaba huyendo, sino pidiendo ayuda. A las 11 en punto, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje, un número desconocido. No salga sola, no vaya al lago, no se meta, no entiende lo que está en juego. Sentí un escalofrío helado recorrerme el cuerpo. ¿Quién eres?, susurré, aunque sabía que nadie iba a responder. Y tenía razón, no lo hicieron. Me quedé quieta con el teléfono entre las manos, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. ¿Era Roberto Argüello? ¿Alguien de su gente? ¿O incluso Marisol? La duda me quemaba la garganta. Pero el mensaje confirmaba algo que yo ya intuía. Quien estaba detrás de todo sabía perfectamente
lo que había pasado esa tarde en el lago. No soporté quedarme sentada. Me levanté, caminé de un lado a otro de la cocina como alma en pena, recogí la maleta, la abrí, la volví a cerrar. Mi mente estaba enredada luchando entre el instinto de protegerme y la necesidad de encontrar la verdad. A medianoche tomé una decisión. Me puse un suéter grueso, tomé la llave marcada con la R, guardé el celular en el bolsillo y salí por la puerta trasera. La noche estaba fría, con un viento que olía a tierra húmeda y a hojas viejas. El licenciado me había advertido: no vaya sola. Pero yo no era la clase de mujer que dejaba a su familia abandonada. Nunca lo fui. Subí a mi coche. La llave tembló entre mis dedos, no porque hiciera frío, sino porque sabía que estaba cruzando una línea que no se debía cruzar sin estar preparada. Encendí el motor y avancé despacio hacia la carretera vieja esa que llevaba al lago y a los almacenes que mencionó Salvatierra. La luna estaba alta, iluminando la tierra reseca y los postes de madera que parecían guardianes cansados. Mientras manejaba, recordé la primera vez que vi a Marisol. Estaba sentada en la banca de la clínica, donde trabajaba con una blusa azul deshilada y el cabello mal recogido. Tenía los ojos tristes, pero cuando Julián le habló, ella sonrió de una manera tan sincera que cualquiera habría dicho que era una muchacha noble. Yo no creía en los prejuicios. Si una muchacha llegaba con miedo, yo la protegía. Siempre lo hice. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegó ella a terminar envuelta en documentos falsificados, préstamos imposibles y amenazas? Apreté el volante con fuerza. Había algo más en todo esto, algo que aún no veía con claridad. Después de 20 minutos manejando la carretera, se volvió más estrecha. Pasé junto a 3 almacenes abandonados, con grafitis, puertas abolladas y ventanas rotas. El cuarto almacén tenía una puerta metálica gris con un número casi borrado B17. Me estacioné a unos metros. El corazón me golpeaba el pecho. Saqué la llave y la sostuve bajo la luz interior del coche. La letra R brilló como un pequeño fuego. Respiré hondo, abrí la puerta del coche y caminé hacia el almacén. El crujir de la grava bajo mis zapatos resonó como si alguien caminara detrás de mí. Llegué a la puerta. La cerradura estaba vieja, oxidada, pero intacta. Metí la llave con cuidado. Encajó. La giré. ¡Clac! La puerta se abrió unos centímetros. Un olor a polvo, humedad y metal viejo me envolvió. Empujé. El interior estaba casi oscuro por completo, salvo por una pequeña luz al fondo, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida entre cajas y estantes. Mis pasos resonaron en el piso de concreto. Marisol, llamé en voz baja. No hubo respuesta. Avancé despacio sin hacer ruido, sintiendo cada latido en mis oídos. Pasé junto a cajas apiladas, cubiertas con mantas, herramientas viejas, un carrito oxidado. La tenue luz provenía de un pequeño escritorio al fondo. Me acerqué. Allí había un cuaderno abierto, un vaso con restos de café y un frasco con medicinas. Toqué el cuaderno. Temblé. Era la letra de Marisol. No tengo a quién acudir. Me dijeron que si no pagaba, irían por Julián por su mamá. No quería meterlos en esto. Perdón. Sentí que el corazón se me apretaba. La luz vibró un segundo. El viento hizo crujir algo detrás de mí. Me giré de golpe. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz temblosa pero firme. Silencio. Di un paso hacia atrás. Entonces lo escuché. Un movimiento rápido, seco, como alguien alejándose entre las cajas. Luego un susurro que apenas pude oír. No debía venir sola, señora Elena.
Se me heló la sangre. No reconocí la voz. No era Marisol. —¿Quién eres? —dije retrocediendo hacia la puerta. El sonido se acercó. Un eco más claro, más firme. Ya llegó demasiado lejos. Mi corazón se detuvo un segundo. Roberto, pregunté con un hilo de voz. El silencio respondió, pero un segundo después escuché pasos detrás de las cajas del fondo. Rápidos, decididos. Tomé aire, di un paso atrás, otro, hasta que mi espalda chocó con la puerta metálica y supe que si no salía de allí, en ese mismo instante, algo iba a suceder. Cuando mi espalda chocó contra la puerta metálica, sentí que el aire se me escapaba en un solo golpe. El eco de los pasos acercándose retumbaba dentro del almacén como si el edificio entero respirara amenazante. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ese desconocido podía escucharlo. —No tenga miedo —dijo una voz desde las sombras—. Nadie quiere hacerle daño. Mentira. La forma en que esa voz vibraba en el aire me decía lo contrario. Tragué saliva. Mis manos buscaban instintivamente la manija de la puerta, aunque sabía que si salía corriendo podría tropezar, caer, y quedarme allí atrapada con quien fuera que se escondía detrás de las cajas. —¿Quién es usted? —logré decir, aunque mi voz sonó más frágil de lo que quería. Los pasos se detuvieron. El silencio llenó todo como una sábana fría. Y entonces lo vi. Un hombre salió de entre las cajas, alto, moreno, barba descuidada, camisa abierta en el cuello. Y esa mirada dura que no necesitaba palabras para advertir que era alguien acostumbrado a imponer miedo. Roberto Argüello. Tenía que ser él. Pero para mi sorpresa no estaba solo. Detrás de él, medio escondida, estaba Marisol. Pálida, ojerosa, con el cabello desordenado y una expresión que me apuñaló el corazón. —Elena —susurró ella con la voz quebrada—, no debía venir. Te dije que no te metieras. Sentí un nudo en la garganta. —Mi niña —susurré—, ¿qué te hicieron? Ella bajó la mirada. Sus manos temblaban. Roberto soltó un bufido. —No dramatice, señora. Nadie le está haciendo nada. Ella solo debe cumplir con un acuerdo. Y usted apareció para complicarlo todo. —¿Un acuerdo? —pregunté, alzando la voz sin querer. ¿Es por eso que falsificaron mi firma? ¿Por eso la endeudaste? ¿Por eso la vigilabas? Roberto sonrió sin humor. —Negocios, señora Elena. Solo negocios. Marisol sabía lo que hacía. Marisol negó con la cabeza con lágrimas silenciosas. —No, yo solo quería proteger a Julián. Este hombre me dijo que si no pagaba, lo perderíamos todo. La casa, el trabajo, hasta la tranquilidad. Entonces entendí. Todo cobró sentido. La desesperación de Marisol, la maleta lanzada al lago, la carta pidiendo perdón, el miedo escondido en cada gesto suyo durante semanas. Ella había sido víctima del chantaje, la manipulación, del temor constante. Mi pecho ardió de rabia. —Usted abusó de ella —dije entre dientes—, y quiso usar mi casa como anzuelo. Roberto dio un paso hacia mí amenazante. —Cálmese, señora. No vine a discutir con una anciana. Solo vine por lo que me corresponde. —¿Qué es lo que quiere? —pregunté, aunque el temblor en mis manos era evidente. Él sonrió, y en ese gesto vi todas las cosas terribles que hace la gente cuando piensa que nadie los detendrá. La carpeta dijo: los papeles, todo lo que había en la maleta, y la llave. Instintivamente apreté la llave en mi bolsillo. Y fue en ese mismo instante que escuché algo detrás de la puerta del almacén. Un motor, un auto frenando, luego voces, luego pasos. Roberto frunció el ceño. ¿Esperaba a alguien? Yo también fruncí el ceño.
No había llamado a nadie. Pero entonces escuché una voz firme, clara, con autoridad. Policía, nadie se mueva. El licenciado Salvatierra entró primero, seguido de 2 agentes de seguridad privada y luego un par de policías municipales. El almacén se llenó de luz, de orden, de seguridad. Roberto levantó las manos sorprendido. ¿Qué demonios? ¿Cómo me encontraron? El licenciado se cruzó de brazos. Señor Argüello, la señora Elena no está sola en esto. Y usted cometió errores. Varios. Marisol rompió en llanto. Yo corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Lo que pasó después fue rápido. Los policías esposaron a Roberto. Confiscaron documentos, tomaron fotos, aseguraron el lugar. Marisol, temblando, contó todo cómo la había presionado, cómo la amenazó con perjudicar a Julián, cómo falsificó firmas y la obligó a pedir préstamos. El licenciado confirmó que había pruebas suficientes para abrir un proceso completo. Yo solo me quedé sosteniendo la mano de mi nuera mientras ella lloraba con la cabeza en mi hombro. Perdón, repetía una y otra vez. Perdón, suegra. Yo no quería meterla en esto. Tenía miedo. No sabía qué hacer. La abracé más fuerte. Ya pasó, mi niña. Ya estás a salvo. Lo peor ya pasó. Cuando por fin salimos del almacén, el cielo comenzaba a aclarar con un tono azul tenue como un recordatorio de que la noche más larga siempre termina dejando paso a la luz. El licenciado caminó a mi lado. Señora Elena, si usted no hubiera seguido la pista de la llave, quizá Marisol no estaría viva. Yo suspiré. Mi corazón aún dolía, pero ahora por razones distintas. Ella solo necesitaba que alguien creyera en ella, dije. A veces el miedo hace que uno cometa errores, pero eso no significa que sea mala persona. El licenciado sonrió suavemente. México necesita más mujeres como usted. No supe qué responder. Solo miré a Marisol, que estaba hablando con los oficiales, finalmente libre de ese peso enorme. Cuando llegamos a casa, las primeras luces del amanecer llenaron la sala. Me senté cansada, pero con una paz que hacía mucho no sentía. Marisol se acercó y tomó mis manos. Gracias por no soltarme, aunque yo misma quise esconder todo. Le acaricié la mejilla. Lo que hace una familia es eso, hija. Estar incluso cuando el miedo intenta separarnos. Ella lloró. Yo también. Lloramos las dos hasta que el sol terminó de salir. Ese día entendí algo profundo. No todas las historias de terror terminan en tragedia. Algunas terminan revelando amor, fortaleza y unión. Y a quienes escuchan esta historia, quiero decirles algo desde el corazón. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay alguien dispuesto a extender la mano. Siempre hay una verdad que merece salir a la luz. Y siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el alma, si te hizo recordar a alguien, o si simplemente quieres seguir escuchando relatos que nos recuerdan lo fuerte que puede ser el corazón humano, te invito a dejar tu comentario, contarme desde dónde nos escuchas y suscribirte para no perderte ninguna historia más. Aquí siempre tendrás un lugar. Salte, no quiero que arruines mi cumpleaños. La voz de Adriana retumbó entre las luces cálidas del patio como un rayo desgarrando el cielo. Sus dedos pintados de rojo vino me señalaron como si fuera una intrusa recién llegada, alguien sin derecho a estar ahí. Los invitados, más de la mitad, ni siquiera sabía mi nombre, dejaron de masticar suspendidos entre una mordida y la incredulidad. La música norteña siguió sonando, pero parecía lejos, como si viniera de otra casa. Y a pesar de todo, yo sonreí.
porque Adriana no tenía idea de lo que yo estaba a punto de hacer. Cuando pienso en ese día, todavía siento el olor del adobo que había preparado desde la mañana: ajo, chile, guajillo, orégano. Un aroma que siempre me recordaba a mi esposo, a nuestras fiestas familiares, a los tiempos en que mi casa era refugio y no un campo de batalla silencioso. Esa mañana me había levantado con una energía extraña, una mezcla de nostalgia y determinación. Era mi cumpleaños número 68, y aunque Adriana había insistido en organizarlo todo para que yo no me cansara, yo había preparado mi famoso mole negro a escondidas, solo por gusto, como quien quiere recordarse a sí misma que aún existe. Pero cuando salí al patio, lo primero que noté fue que nada tenía mi esencia. Las mesas estaban cubiertas con manteles color rosa pastel, un color que nunca me ha gustado. Las flores rosas, importadas blancas frías, reemplazaron mis bugambilias cortadas con cariño. Incluso el altar pequeño, donde siempre pongo la foto de mi esposo, desapareció sustituido por un letrero enorme que decía «Feliz cumple Lena» con brillantina dorada. Nadie me llama Lena, yo soy Elena como mi abuela. Y ahí estaba Adriana en el centro del patio, dando órdenes como si fuera la dueña de la casa. Sus tacones altos golpeaban el suelo con una seguridad que a mí me asfixiaba. Vi a Rafael, mi hijo, cerca de la mesa de bebidas, mirando al piso mientras acomodaba vasos. No parecía feliz. No parecía nada. Desde que se casó con Adriana, su rostro se volvió una mezcla permanente de cansancio y resignación, como si viviera intentando cumplir reglas invisibles. Respiré hondo para no soltar un suspiro amargo. No quería arruinar mi propio día. Me acerqué a la mesa principal y con educación intenté sentarme. Era un asiento sencillo, pero estaba frente a un arreglo floral enorme que claramente costó más que toda mi pensión mensual. Ni bien toqué la silla, escuché el primer golpe. «No, no, no. Esa silla no es para usted, suegra», dijo Adriana con una sonrisa tensa, sosteniendo una copa de vino. «Siéntese allá junto a la cocina, es mejor». Me señaló una silla plegable, casi escondida detrás de una maceta. Sentí que el aire se detenía. «Pero», murmuré, «¿por qué allá?» «Ay, suegra», dijo en voz alta, para que todos escucharan, «es que aquí necesitamos espacio para las fotos. Ya sabe, es mi cumpleaños también, ¿no?» Los invitados rieron, sin saber cuál era el chiste. Yo no. Mi corazón, aunque viejo, late con fuerza cuando me faltan al respeto. Y ese día ardía. Me quedé de pie, mirando la silla asignada como quien observa una sentencia. Tenía dos opciones: tragarme el orgullo o aspirar profundamente y seguir actuando como si nada pasara. Estuve a punto de hacerlo, de ser la suegra comprensiva que Adriana siempre decía que yo debería ser. Pero entonces, como si el destino hubiera esperado justamente ese momento, escuché una frase que no se suponía que debía escuchar. «Rafa, dile algo. Está ocupando mi lugar en la mesa». Mi lugar. Mi lugar en mi casa. Como si yo fuera un adorno viejo movido de estorbo. Rafael levantó la mirada, el rostro dividido entre dos mundos. «Mamá, quizá es mejor que...» Su voz tembló. «¿Que te sientes allá?» «Sí». No recuerdo haber sentido esa puñalada desde que murió mi esposo. Un hijo que pide a su madre hacerse a un lado. Un hijo incapaz de proteger a la mujer que lo llevó en brazos durante años. Entonces, sin darme tiempo a procesarlo, Adriana alzó la voz. La voz que abriría esta historia para siempre. «Salte, no quiero que arruines mi cumpleaños».
Nadie respiró, ni siquiera el viento, que movía las luces colgantes. Y yo hice lo más inesperado, sonreí. Pero no era una sonrisa de resignación, no. Era una sonrisa tranquila, casi peligrosa, la de una mujer que lleva demasiado tiempo callando y que finalmente ha decidido hablar. Porque Adriana no sabía, no podía saberlo, que aquella mañana, mientras ella decoraba mi casa como si fuera un salón de eventos, yo había encontrado algo. Algo que cambiaría todo. Algo que ella jamás hubiera querido que viera. Y por eso sonreí, porque el juego había empezado. Y esta vez, yo tenía las cartas en la mano. A veces pienso que si alguien hubiera fotografiado la primera vez que vi a Adriana, nadie creería que estamos hablando de la misma mujer que me gritó en mi cumpleaños. Su sonrisa ese día era dulce, casi tímida, y llevaba un vestido azul claro que hacía juego con sus ojos. Rafael llegó tomado de su mano con esa expresión que no le veía desde la preparatoria, una mezcla de ilusión, nervios y orgullo. Mamá me dijo, entrando a la casa, quiero que conozcas a alguien especial. Mucho gusto, señora Elena, dijo ella con una voz suave, extendiéndome un paquetito envuelto en papel rosa. Era una bolsa de pan dulce todavía tibio, concha cuernito y una pieza que olía a piloncillo. Casi me derritió el corazón. Ay, mijita, qué detalle tan bonito, le dije, aceptando el regalo. Ese día, mientras tomábamos café en la mesa de la cocina, Adriana observaba todo con una admiración exagerada. Si yo servía agua, ella me decía que mis manos eran elegantes. Si movía una olla, que ojalá algún día aprendiera a cocinar como yo. Si hablaba de mi esposo fallecido, se tocaba el pecho como si realmente sintiera mi pérdida. Doña Elena me dijo en un momento que nunca olvidé de verdad, usted es una inspiración. Las mujeres de su generación, de fierro. Ojalá yo tenga su fortaleza. Me hizo reír, me hizo sentir vista. Y en esa época, después de tantos años viviendo sola, eso era algo que yo necesitaba más de lo que quería admitir. Rafael la miraba con un amor tan profundo que me tranquilizaba. Qué bueno, pensé en ese momento, que encontró a alguien que lo haga así de feliz. Yo solo deseaba que lo cuidaran, que lo quisieran, que no estuviera solo. Los primeros meses Adriana era un encanto. Cada domingo venía con flores, casi siempre girasoles. Cada visita lavaba los platos sin que se lo pidiera. Y cada conversación empezaba con un «¿Cómo está suegrita?», que sonaba sincero. Lucía, mi hija mayor, notó algo desde el principio. Mamá me dijo una tarde, mientras doblábamos ropa, a esa muchacha se le nota la mirada. ¿Cuál mirada?, pregunté riendo. La de alguien que calcula todo. Pero yo no quise escucharla. Ya había pasado demasiados años desconfiando del mundo. ¿Qué daño podía hacer una mujer que me traía pan y flores? La primera señal, que hoy en retrospectiva era un grito, llegó una tarde en que Adriana vino sin Rafael. «Suegra», me dijo sentándose a mi lado, «¿usted tiene los papeles de la casa a la mano?» Me quedé inmóvil con la cuchara en el aire. «¿Para qué los quieres?» «Ay, no se asuste», respondió riendo. «Es que estoy ayudándole a Rafa a ver lo de un crédito. Nada más quería ver cómo están los documentos. Por si acaso». Yo había escuchado historias así antes. Mujeres jóvenes aprovechándose de suegras confiadas. Pero Adriana tenía esa manera de hablar que desarmaba cualquier alarma. «No te preocupes», le dije con suavidad. «Esos papeles están bien guardados». «Claro, suegra». «Como debe ser», contestó, sonriendo, aunque sus ojos no sonreían. Ese día, mientras se iba, noté que observó muy fijamente el mueble, donde guardo documentos importantes. Un detalle pequeño,
pero que se me quedó grabado en la mente como una espina. La segunda señal vino durante la cena familiar que hicimos un viernes. Había preparado enchiladas verdes, las favoritas de Rafael, y todos comían animadamente. Adriana parecía encantada con cada cosa que decía mi hijo, como si lo celebrara por respirar. En un momento, Adriana miró alrededor de la casa y dijo: «Con un poquito de remodelación, esta casa quedaría hermosa. Podríamos ampliar la cocina, tirar esa pared, cambiar las ventanas». Lo dijo como quien habla de una casa de renta, no de mi hogar de 40 años. «Pues sí», respondí intentando ser amable, «pero a mí me gusta, así como está». «Claro, suegra», rió de nuevo, «pero imagínese qué moderno quedaría todo». Lucía la miró de arriba abajo con una ceja levantada. «¿Y por qué habría que modernizar algo que no es tuyo?», preguntó con frialdad. «Lu, por favor», intervino Rafael. «Solo digo lo que veo», respondió ella, sin quitarle los ojos de encima. Adriana sonrió, pero esa sonrisa no era la del primer día. Era tensa, fina, afilada. La tercera señal fue la más clara, y aún así yo la ignoré. Una tarde, Adriana llegó llorando a la casa. Rafael la seguía desesperado. «Mamá», dijo él casi atropellando las palabras, «¿podrías prestarnos algo de dinero?». Yo preocupada le pregunté qué pasaba. Adriana se cubría el rostro con las manos sollozando como si el mundo se fuera a acabar. «Es que», dijo entre lágrimas, «tuve un problema con mi tarjeta, un fraude. Me vaciaron la cuenta. No quiero que Rafa se estrese. No quiero arruinar nada». Era convincente, muy convincente. «¿Cuánto necesitas, mijita?», pregunté. «Solo 40,000 pesos. Nada más hasta que se arregle». Rafael asintió apenado. Y yo los amaba a ambos. Así que abrí el cajón donde guardo mis ahorros de emergencia. Lucía llegó justo cuando yo contaba los billetes. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con un tono que me atravesó. «Ayudándolos, hija. ¿Tienen un problema?». «No, mamá», dijo Lucía, acercándose a Adriana. «¿De verdad no puedes esperar al banco?». «Lucía», dijo Rafael molesto, «no estamos pidiendo tu opinión». «Pues deberían», contestó ella, «porque huele mal». Adriana lloró más fuerte, escondiendo la cara en el pecho de Rafael. Al final yo entregué el dinero. Lucía se fue furiosa. Y yo me sentí útil por primera vez en mucho tiempo. Hoy entiendo que Adriana nunca fue un ángel, solo sabía disfrazarse como uno. Pero en ese entonces yo estaba ciega. Y cuando uno quiere creer en lo bueno, incluso el veneno sabe dulce. Nunca imaginé que un hogar pudiera transformarse tan silenciosamente en un lugar ajeno, como si las paredes se movieran de sitio mientras yo dormía. Pero así fue. Mi casa, el lugar donde crié a mis hijos, donde lloré la muerte de mi esposo, donde cada objeto tenía un recuerdo, empezó a llenarse de cosas que no eran mías y a vaciarse de las que sí lo eran. Todo comenzó con pequeñas sugerencias de Adriana disfrazadas de ayuda. «Suegra, ¿por qué no tiramos estas tazas viejas? Mire, están despostilladas», dijo un día, señalando el juego que mi esposo me compró en nuestro 10º aniversario. «No, mijita», respondí con calma. «Esas tazas tienen historia». «Ay, pero ya pasaron de moda», rió ella. «Además, me da miedo que se vaya a cortar». Sin darme tiempo a guardar nada, tomó 2 tazas y las tiró directo al bote de basura. Las escuché romperse. Sentí que algo dentro de mí también se agrietaba. Rafael, que estaba al lado, solo dijo: «Adriana tiene razón, mamá. Es por tu seguridad». Seguridad. La palabra que usarían una y otra vez para justificarlo todo. La segunda transformación llegó en forma de cajas. Muchas cajas. Adriana decidió sin consultarme que la casa
necesitaba una reorganización profunda. «Voy a ayudarte, suegra», dijo con ese tono fingidamente dulce. «Tú ya estás grande para estar moviendo cosas». Y antes de que yo pudiera decir algo, comenzó a guardar mis manteles bordados, los que heredé de mi madre, en cajas etiquetadas como trastes que ya no sirven. Metió los frascos donde guardaba especias que yo misma había secado al sol. Mis libros, mis fotografías, todo. «Espera», grité al ver que tomaba la foto de mi boda. «Ese marco no se toca». Adriana me miró como si yo fuera una niña haciendo berrinche. «Ay, suegra, es que está muy viejo. Vamos a ponerle uno más moderno, ¿sí?» Lo arrancó de la repisa sin cuidado. La foto cayó al suelo. La recogí tan rápido como pude. Sentí un nudo en la garganta al ver la esquina doblada. No dijo disculpa. Nunca lo hacía. Luego vino la remodelación del patio, uno de mis lugares favoritos del mundo. Ahí celebré los cumpleaños de mis hijos, los aniversarios con mi esposo, las posadas con mis hermanos. Ahí estaba el limonero que mi marido plantó cuando nació Lucía y la bugambilia que yo cuidé durante más de 30 años. Una tarde llegué y encontré a 2 hombres cortando mis plantas. «¿Qué están haciendo?», pregunté con el corazón en la boca. «Trabajamos para la señora Adriana», respondió uno. «Nos pidió despejar el área para poner una terraza nueva». Sentí las piernas flojas. Corrí hasta encontrar a Rafael. «¿Por qué están cortando mis plantas?», pregunté casi sin voz. «Mamá», dijo él tratando de tocar mi hombro. «Adriana quiere hacer el patio más funcional. Dice que las plantas están ocupando espacios». «Era el árbol de tu padre», grité. «¿Mamá?» «No exageres», respondió él cansado. «Es solo un árbol». Para mí no era un árbol, era mi historia, era mi vida. Cuando vi caer la bugambilia, algo dentro de mí murió también. Lo peor, sin embargo, no fueron las plantas ni los objetos. Fue la forma en que Adriana empezó a adueñarse de los espacios sociales de la casa. Se volvió la anfitriona oficial de todo, cenas, reuniones, celebraciones. Invitaba a sus amigas, a sus primos, incluso a compañeros de trabajo que yo jamás había visto. Un sábado, sin avisar, organizó una carne asada. Cuando bajé en mi propia cocina, encontré a un hombre desconocido abriendo mi refrigerador. «¿Y tú quién eres?», pregunté molesta. «Soy amigo de Adri», respondió él, sacando una cerveza como si fuera dueño del lugar. Me dijo que me sirviera. No supe si llorar o gritar. Adriana apareció justo entonces con shorts cortos y una cerveza en la mano. «Suegra, ¿qué hace aquí?», dijo con tono de sorpresa. «Váyase a descansar. Estamos ocupando la cocina». «Esta es mi cocina», recalqué. Ella sonrió con esa sonrisa afilada que ya conocía demasiado bien. «Claro, suegra, pero ahorita la estamos usando nosotros». Rafael llegó detrás de ella intentando calmarme. «Mamá, ven, siéntate, no te alteres». «Alterarme?», susurré. «Están usando mi casa como si fuera suya». Adriana levantó las cejas. «Pues, vivimos aquí, ¿no?». No supe qué responder, porque aunque la casa estaba a mi nombre, aunque yo había pagado cada ladrillo, cada mueble, cada recibo, ellos actuaban como si fuera temporalmente mía y permanentemente suya. El momento en que la humillación se volvió dolor real ocurrió en Navidad. La Navidad siempre ha sido sagrada para mí. Hacíamos romeritos, ponche, buñuelos. Cantábamos villancicos. Mi esposo se disfrazaba de Santa cuando los niños eran pequeños. La casa brillaba con adornos que guardé durante décadas. Pero ese año, Adriana decidió que la Navidad sería temática. «Vamos a hacer algo más moderno», explicó. «Todo plateado y blanco, nada de colores chillones». Mis adornos, los que hice a mano,
los que compramos en nuestro primer viaje a Puebla, los que Rafael hizo en primaria, no estaban. ¿Dónde están mis decoraciones?, pregunté alarmada. Las donamos, respondió Adriana con una tranquilidad insultante. Ya estaban viejas. Donaste mis cosas sin preguntarme. Suegra rió, no se enoje. A nadie le gustan esos adornos antiguos. Esto es tendencia. Me giré hacia Rafael, esperando que por una vez reaccionara. Hijito. Mamá, por favor, no empieces. Adriana solo quiere lo mejor para todos. Lo mejor para todos, menos para mí. Aquel día cené sola en la cocina, mientras en el patio ellos brindaban entre luces plateadas que no significaban nada para mí. Y entonces llegó el comentario que abrió mis ojos. Una tarde escuché a Adriana hablando por teléfono en la sala. No había visto que yo estaba entrando. Poco a poco la voy a ir quitando del camino, dijo con voz firme. Esta casa necesita orden, y yo sé cómo lograrlo. Me quedé congelada. Ella no me vio, pero yo la escuché perfectamente, y entendí que lo que estaba viviendo no era solo falta de respeto, era un desplazamiento, una expulsión gradual, una batalla silenciosa. Y yo comenzaba a perderla. Nunca he olvidado el sonido de aquella frase. Poco a poco la voy a ir quitando del camino. Se quedó clavada en mi pecho como una espina que no podía sacar. Esa tarde intenté convencerme de que había malinterpretado lo que escuché, que quizá Adriana hablaba de otra cosa de otra persona, pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que no era así. No después de todo lo que ya había pasado. Sin embargo, lo que descubrí después fue mucho peor. Una noche, unas semanas después de la Navidad plateada, que me hizo sentir más sola que nunca, me despertó el sonido de voces en la sala. Eran casi las 11. Yo ya estaba acostada desde hacía rato, porque últimamente el cansancio se me pegaba a los huesos. Me levanté en silencio. Mis rodillas viejas, compañeras de batalla, crujieron un poco, pero logré caminar hasta la puerta entreabierta de mi cuarto. Desde ahí escuché claramente las voces de Adriana y de su madre, la señora Verónica. Una mujer que siempre me había parecido demasiado sonriente para ser sincera. «Te lo dije», dijo Verónica, con una seguridad tranquila. Mientras esa mujer siga viviendo aquí, las cosas no van a avanzar. Ya sé, mamá, respondió Adriana molesta, pero Rafael no quiere presionarla. Todavía le tiene lástima. Sentí un latigazo en el estómago. Lástima, esa era la palabra con la que me describían. Adriana, continuó la madre, si no haces algo te vas a quedar sin nada. Esa casa vale millones. Si se la deja a Lucía o a los nietos tú, ¿qué tienes? Nada, respondió Adriana con amargura. Nada. Había un silencio, uno profundo, como si ambas estuvieran considerando algo que no se atrevían a decir. Entonces Verónica habló. Ya te dije cuál es la solución. Sí, pero Rafael no va a querer. Rafael hará lo que tú digas, si sabes manejarlo, dijo la madre con tono calculado. Tú lo conoces mejor que nadie. Él te necesita. Hazlo pensar que es por el bien de su madre. Adriana soltó un suspiro dramático. ¿Y si se niega? Entonces lo convences, hija. Pero Elena no puede seguir aquí. Es un estorbo, no aporta nada, solo ocupa espacio. Mis manos comenzaron a temblar. Era como si el aire alrededor se hubiera vuelto más denso, más frío. Tienes que sacarla, insistió Verónica. Llévala a una residencia. ¿No quiere ir?, respondió Adriana claramente irritada. Pues habrá que hacer que quiera. El tono de esa frase me congeló la sangre. Podríamos decirle al doctor que está empezando a perder memoria, sugirió su madre. Que olvidó cosas, que se cayó.
No me he caído, susurré sin querer, aunque nadie me escuchaba. Si el doctor lo confirma, Rafael lo aceptará. ¿Y la casa?, preguntó Adriana. Ahí es donde entra lo que te expliqué, dijo Verónica. Una vez que Elena esté en observación, la casa puede quedar bajo tutela temporal. Si Rafael firma unos papeles, podemos mover lo que se necesite mover. Y si Elena se da cuenta, no lo hará. Ella confía demasiado en ti. Sentí una náusea profunda. No solo querían sacarme, querían declararme incapaz, quitarme mi casa, mi historia, mi vida. Me llevé una mano al pecho para no colapsar. Mi esposo, si hubiera estado ahí, habría explotado de rabia. Él construyó esta casa con sus manos ladrillo por ladrillo, y ahora estas mujeres planeaban arrebatármela como si yo no existiera. Sin hacer ruido, caminé hacia mi habitación, cerré la puerta. Me dejé caer en la cama como si me hubieran quitado las fuerzas. Y entonces escuché pasos, golpes suaves en mi puerta. Mamá, dijo Rafael desde afuera, ¿estás despierta? Respiré hondo. Me limpié las lágrimas rápido. No quería que me viera así. Sí, hijo, pasa. Entró con esa cara triste que se le hacía desde que se casó. Se sentó en la orilla de mi cama. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Por qué no habría de estarlo? Adriana dice que últimamente te nota distraída. Ahí estaba. El plan ya había empezado. ¿Distraída? Sí que olvidas cosas, que estás muy cansada, que a veces no recuerdas conversaciones. Mamá, ¿es cierto? No, Rafael, dije con firmeza. Estoy perfectamente bien. Rafael bajó la mirada. Adriana solo quiere ayudarte. Dice que tal vez necesites hablar con un doctor. Me reí amarga. ¿Un doctor para qué? Pues, para asegurarnos de que estés bien. Ahí se rompió algo dentro de mí. Rafael, dije con calma dolorosa, ¿tú crees que estoy perdiendo la cabeza? Mi hijo tragó saliva. No, mamá, solo me preocupo. Pero su preocupación era obediencia disfrazada. Yo conocía ese tono. Era el tono de un hombre que ama, pero que se ha vuelto débil. Hijo, susurré, ¿por qué Adriana quiere los papeles de la casa? Rafael se tensó. ¿Quién te dijo eso? Yo lo escuché. Hubo un silencio largo, uno que debería haber dicho todo. Mamá, dijo finalmente Adri, solo quiere que estemos seguros. Tú no puedes seguir sola. Y si pasara algo, la casa tendría que quedar protegida. ¿Protegida de quién?, pregunté. ¿De mí? Rafael no dijo nada, y su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Cuando salió de mi habitación, supe que ya no había tiempo que perder. No era solo Adriana, era también la mano de su madre, y peor aún, era la debilidad de mi propio hijo. Me quedé despierta toda la noche, pensando en las palabras que escuché en los planes que ellas tenían para mí. Sentí rabia, sí, pero también una claridad que no había sentido en años. No iba a dejar que me arrebataran mi vida. No iba a permitir que me declararan incapaz. No iba a permitir que me borrara. Recordé entonces algo que mi esposo me dijo una vez cuando la vida nos puso contra la pared. Cuando te quieran pisotear, Elena, no llores, piensa, planea y actúa. Así que eso hice. Pensé, planeé, me preparé. Porque Adriana no tenía idea de lo que yo iba a hacer, y cuando lo descubriera, no tendría dónde esconderse. Esa noche casi no dormí. Las palabras de Adriana y su madre daban vueltas en mi cabeza, como moscas alrededor de una herida abierta. Es un estorbo. No aporta nada. Residencia, papeles, incapaz. Cada frase se clavaba como aguja, pero entre todas hubo una que encendió algo dentro de mí. Ella confía demasiado en ti.
Tenían razón, yo había confiado, demasiado. Y eso se había terminado. Al amanecer, me serví un café fuerte negro como mis pensamientos y marqué el número que conocía de memoria, aunque casi nunca llamaba. Bueno, contestó la voz de mi hija. Lucía, soy yo. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Suenas rara. Respiré hondo. Era la primera vez que decía en voz alta lo que había descubierto. Necesito que vengas a la casa, dije, y necesito que vengas como abogada, no solo como hija. Del otro lado hubo un silencio cargado. Voy hoy en la tarde, respondió seria. No hagas nada hasta que llegue. Lucía llegó a las 5, con el cabello aún húmedo, una carpeta bajo el brazo y los ojos encendidos. Entró a la casa como un huracán silencioso, mirándolo todo como si de pronto viera ese lugar con otros ojos. Sus ojos de abogada. Nos sentamos en la cocina. Yo le conté todo lo que escuché detrás de la puerta, lo que Rafael me dijo, las sugerencias de Adriana, el comentario de la residencia, los papeles que quería ver. Lucía no me interrumpió ni una sola vez. Solo apretaba los labios cada vez más. Cuando terminé, se quedó callada unos segundos respirando despacio. «Te lo dije», murmuró al fin. «¿Te lo advertí?» «Lo sé», respondí bajando la mirada. «Y me equivoqué al no escucharte». Ella se levantó, rodeó la mesa y me abrazó con una fuerza que no sentía desde que era niña. «No es momento para reproches», mamá susurró. «Es momento de actuar». Se soltó, sacó una libreta y un bolígrafo. «Primero lo legal», dijo. «¿La casa está solo a tu nombre?» «Sí», respondí. «Tu padre la dejó así en el testamento». «Bien. ¿Dónde están las escrituras?» «En el mueble del pasillo, segunda gaveta». Lucía revisó, volvió con el folder en la mano. Lo abrió, revisó rápido. «Todo está en orden», confirmó. «Pero si ellas estaban hablando de tutela, residencia y doctor, puede que quieran iniciar un proceso para declararte incapaz». «No estoy loca», dije firme, sintiendo la indignación subir. «Lo sé, mamá», respondió mirándome directo. «Por eso vamos a blindarte». Blindarme. La palabra me sonó rara, pero reconfortante. Como cuando uno pone rejas en las ventanas, pero esta vez las rejas serían legales. «Vamos a hacer 3 cosas», explicó Lucía, levantando 3 dedos. «Una evaluación médica que certifique que estás en pleno uso de tus facultades. Un documento que garantice que nadie pueda tocar esta casa mientras estés viva, ni siquiera Rafael. Y conseguir pruebas. Pruebas de lo que ellas están planeando». «¿Pruebas?», pregunté. Madre dijo con una sonrisa que me recordó a su padre: «Si van a jugar sucio, nosotras también sabemos jugar», pero con la ley en la mano. Al día siguiente, Lucía consiguió cita con una geriatra que conocía de confianza. «Nada de «ay, pobrecita señora», dijo Lucía. «Quiero una evaluación seria». La doctora vino a la casa. Me hizo preguntas, fecha, nombre completo, recuerdos, cuentas, historias. Me puso a hacer pequeñas pruebas de memoria, de lógica, de atención. Cuando terminamos sonrió. «Doña Elena, usted está mejor que muchos de mis pacientes de 50, dijo riendo. «Le voy a hacer un informe detallado. Si alguien intenta decir lo contrario, tendrá que mentirme descaradamente». Lucía casi aplaude. «Gracias, doctora. De verdad, gracias». Yo también le di las gracias, pero lo que sentí no fue gratitud solamente. Fue una pequeña victoria. Una primera piedra en la muralla que estaba empezando a construir. La segunda parte del plan era la que más miedo me daba: hablar con un notario. Lucía organizó todo. Me explicó que podíamos establecer un usufructo vitalicio, en palabras simples, que esa casa sería mía para usarla toda la vida,
y que nadie podría venderla, hipotecarla ni manipularla, aunque algún día por cualquier razón mis papeles dijeran otra cosa. Ni Rafael, pregunté con el corazón encogiéndose. Ni Rafael, respondió ella con seriedad. Mamá, lo amo, es mi hermano. Pero ahorita no podemos confiar en nadie más que en ti. Firmé papeles con manos temblorosas. Cada firma era una mezcla de dolor y alivio. Dolor por tener que protegerme de mi propio hijo. Alivio por saber que ninguna Adriana del mundo podría quitarme lo que mi esposo y yo construimos. Cuando salimos de la notaría, Lucía me tomó de la mano. Listo, dijo. La casa está protegida. Pase lo que pase, nadie podrá tocarla sin tu palabra. Sentí ganas de llorar ahí mismo en la calle. No de tristeza, de descanso. Faltaba la tercera parte de las pruebas. Las palabras se las lleva el viento, mamá, explicó Lucía, pero las grabaciones, esas no. Fue su idea hablar con Teresa, mi vecina y amiga de toda la vida. Teresa era de esas mujeres que parecen distraídas, pero se enteran de todo en la colonia sin salir de su cocina. Ay, Elena, ya sabía yo que esos ojos de tu nuera no me gustaban, dijo Teresa cuando le contamos una parte de la historia. Desde que llegó, trae esa mirada de que todo lo ve, todo lo mide, todo lo quiere. ¿Nos ayudas?, preguntó Lucía. Lo que haga falta, mija, respondió sin dudar. Entre las tres, ideamos algo sencillo, pero efectivo, un pequeño dispositivo de grabación escondido en la sala, justo donde Adriana solía hablar por teléfono, o chismorrear con su madre cuando creían que yo no escuchaba. Lucía compró el aparato y me enseñó cómo encenderlo. Solo tienes que presionar aquí, cuando ellas estén hablando, me dijo. Yo luego revisaré el audio. La primera vez que lo usé, mis manos sudaban. Me sentía como en una película, como si estuviera traicionando algo. Pero luego recordé que la traición no era mía. La traición venía de ellas. Durante 2 semanas registré conversaciones. Algunas eran banales, sobre ropa, dietas, redes sociales. Pero hubo fragmentos que hicieron que la piel se me erizara cuando los escuché junto a Lucía. Rafa ya casi acepta lo de la residencia. En cuanto el doctor firme, comenzamos el trámite. La casa está desaprovechada. Piensa en todo lo que podríamos hacer con ese dinero. Lucía guardó todo en una carpeta digital con fechas, horas, copias de respaldo. Esto dijo tocando el USB, donde había copiado todo vale más que oro. Una tarde, mientras Adriana no estaba, vino doña Piedad, otra vecina, con los ojos muy abiertos. Elena, hija, susurró, tengo que decirte algo. Ese otro día, Verónica vino a preguntarme si te había visto rarita, que si habías confundido nombres, que si habías dejado la puerta abierta. ¿Y qué le dijiste?, pregunté mordiéndome el labio. La mandé al demonio, respondió con orgullo. Le dije que tú estás más cuerda que todos nosotros juntos. Pero ten cuidado. Están buscando testigos. Se lo conté a Lucía, tomó nota. Cada información, cada gesto, cada comentario era un ladrillo más en nuestra defensa. Una noche, Lucía y yo nos quedamos solas en la sala viendo la luz cálida del foco viejo que siempre se me había hecho tan acogedora. Ella revisaba documentos, yo bordaba para calmar la mente. Mamá dijo de pronto, falta algo. ¿Qué?, pregunté. El momento, el cómo. No basta con defenderte, hay que exponerla. La miré con curiosidad. Ella sonrió con esa malicia justa que a veces la hace parecerse a mí cuando era joven. Su cumpleaños, dijo. Dijiste que Adriana quiere celebrar aquí, no sí el mismo día que el mío. Perfecto, vamos a dejarla que lo organice todo, que se sienta reina, que invite a quien quiera, y cuando crea que ya ganó, ahí vamos a mostrar todo. Me quedé callada imaginando la escena.
No soy mujer de escándalos, nunca lo he sido. Pero había algo en la idea que me hacía sentir justicia. ¿Estás segura, Lucía? ¿Tú estás segura de que ya no quieres vivir con miedo?, respondió ella. La miré. Pensé en mis tazas rotas, en mi árbol cortado, en la foto de mi boda tirada en la silla junto a la cocina reservada para mí, en la palabra estorbo, en la posibilidad de acabar mis días en una cama desconocida lejos de mis recuerdos. Estoy segura, dije firme, muy segura. Esa noche, antes de dormir, miré la foto de mi esposo que aún guardaba en mi buró. Prepárate, viejo, susurré, porque lo que voy a hacer es por nosotros. Y mientras apagaba la luz, supe que ya no era la misma mujer asustada de días atrás. Había dejado de ser víctima. Ahora me estaba preparando para hacer algo más. El día llegó más rápido de lo que esperaba. El cumpleaños de Adriana, o más bien el cumpleaños que ella pretendía convertir en su coronación personal dentro de mi propia casa. Nunca imaginó que sería la escena perfecta para su caída. Pero yo ya no era la mujer temerosa que se escondía en su cuarto tragándose las lágrimas. No, ese día me levanté temprano, me peiné despacio y me puse el vestido azul oscuro que a mi esposo tanto le gustaba. Quería sentirme fuerte. Quería verme fuerte, porque lo que estaba a punto de hacer requería valor. Mientras me miraba al espejo, escuché el sonido del taladro en el patio. Adriana había contratado a 2 muchachos para poner un arco de globos gigantes, mesas largas y luces LED. Todo para su fiesta. Su gran fiesta. Y ni una sola vez había preguntado si yo pensaba estar ahí. A las 11 de la mañana, Adriana entró a mi cuarto sin tocar como siempre. «Ay, suegra, ¿sí se puede saber qué hace tan arreglada?», preguntó con ese tonito que me hervía la sangre. «Es mi cumpleaños también», Adriana, respondí, sin perder la calma. «Pues sí, pero…», me miró arriba abajo con una sonrisa burlona. «No creo que vaya a necesitar estar mucho tiempo en la fiesta. Usted se cansa rápido. ¿Por qué no se queda descansando?» Le sostuve la mirada, larga, fría. «Hoy no me voy a perder nada». Ella frunció el ceño incómoda. Se dio la vuelta sin decir más y salió del cuarto con pasos apresurados. Sabía que algo estaba pasando, pero todavía no podía imaginar qué. Lucía llegó al mediodía con una blusa sencilla y una carpeta negra bajo el brazo. Dentro llevaba todas las grabaciones, el dictamen médico, la copia certificada del usufructo vitalicio y unas hojas más que no me quiso mostrar todavía. «¿Lista?», preguntó al entrar. «Más que nunca». Nos abrazamos. Sentí en su pecho el mismo nervio que corría por el mío, aunque ella trataba de disimularlo. «Hoy no solo vamos a detener lo que te querían hacer», dijo. «Hoy vamos a mostrar quién es realmente Adriana». Los invitados empezaron a llegar desde la 1, amigos de Adriana, compañeros de trabajo, primos lejanos, toda gente que apenas conocía. Ellos se paseaban por mi sala, mi comedor, mi patio, mi casa, como si fuera territorio de ella. Adriana desfilaba de un lado a otro, mandando instrucciones, revisando adornos, acomodando platos. Cada vez que pasaba cerca de mí, evitaba mirarme como si le molestara mi simple presencia. Rafael, en cambio, se acercó a saludarme tímidamente. «Feliz cumpleaños, mamá». «Gracias, hijo». Quise decirle tantas cosas. Quise preguntarle si aún confiaba más en Adriana que en mí. Quise abrazarlo y recordarle que lo había criado con amor. Pero no ese día. Ese día no se trataba de convencerlo. Se trataba de que él viera con sus propios ojos. Lucía, a unos metros, lo observó con expresión seria. Rafael evitó mirarla. A las 4 de la tarde ya no cabía un alma más en el patio.
Las luces LED brillaban como si fuera un club nocturno. La música retumbaba. Adriana estaba radiante como si el mundo entero fuera un escenario construido exclusivamente para ella. Y entonces, cuando el ambiente estaba en su punto, cuando todos los invitados ya estaban sentados bebiendo riendo, cuando Adriana estaba parada en medio del patio anunciando que iba a cortar el pastel, Lucía me miró. Yo asentí. Era el momento. Lucía dio un paso al frente. Disculpen, dijo con voz firme, fuerte, hecha para ser escuchada. Antes de continuar, hay algo importante que debemos decir. El ruido se apagó poco a poco. Las conversaciones se detuvieron. Incluso la música dejó de sonar cuando alguien bajó el volumen al ver la tensión en el aire. Adriana giró confundida. ¿Qué haces, Lucía?, preguntó molesta. Esta es mi fiesta. Y también el cumpleaños de mi madre, respondió ella. Y hoy tenemos un anuncio que hacer. Los ojos de los invitados fueron hacia mí. Rafael frunció el ceño, presintiendo que algo no estaba bien. Lucía abrió su carpeta con calma, como quien pone una carta ganadora sobre la mesa. En las últimas semanas han ocurrido cosas muy graves en esta casa, cosas que algunos no conocen y otros sí. Adriana dio un paso adelante. Lucía, basta. No es el momento, lo es. Y tú lo sabes, respondió mi hija, sobre todo porque tú lo provocaste. Los murmullos crecieron. Varias personas se inclinaron hacia adelante para no perder detalle. Lucía sacó una hoja. Mi madre dijo, señalándome, fue acusada de olvidar cosas, de estar confundida, de no ser capaz de vivir sola. Nunca dije eso, interrumpió Adriana rápidamente. Yo solo quería ayudar. ¿Ayudar?, preguntó Lucía, alzando una ceja. ¿Quieres que pongamos la grabación donde dices que es un estorbo y que hay que sacarla como sea? El silencio fue inmediato, un silencio que quemaba. Adriana empalideció. ¿Grabación? Sí, respondió Lucía. Varias, más de una docena, todas hechas aquí mismo, incluyendo aquella en la que tú y tu madre planeaban declararla incapaz para que Rafael firmara la entrega parcial de la casa. Rafael abrió los ojos incrédulo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Lucía no respondió con palabras. Sacó un pequeño dispositivo y presionó un botón. La voz de Adriana sonó clara, limpia, amplificada por el silencio absoluto. Poco a poco la voy a ir quitando del camino. Esa casa tiene que ser mía. Si el doctor firma que está perdiendo memoria, Rafael no podrá decir nada. Hubo un murmullo escandalizado entre los invitados. Adriana se llevó la mano a la boca. Eso está fuera de contexto. Es una edición, una trampa. Lucía sacó otra hoja. Aquí está el informe de la doctora Jiménez evaluando a mi madre. Memoria perfecta, atención perfecta, lógica impecable. Nada que justifique las mentiras que estuviste inventando. Rafael tomó el documento temblando. Adriana, Rafa, amor, yo solo quería lo mejor para todos. Lucía colocó un folder más en la mesa. Y aquí está el documento del notario que garantiza que mi madre tiene la protección legal completa sobre esta casa. Ninguno puede mover nada sin su autorización. Ninguno. Adriana dio un paso hacia mí furiosa. Tú, todo esto es tu culpa. Al contrario, respondí con voz tranquila. Esto es consecuencia de tus actos. Lucía puso la última grabación corta pero contundente. Si hace falta la llevamos por la fuerza. Pero esa casa no se nos va a escapar. Rafael bajó la cabeza. Yo jamás lo había visto llorar. Pero en ese momento lo hizo. ¿Por qué? Adriana preguntó con voz rota. ¿Por qué querías lastimarla así? Era lo mejor para nosotros, para nuestro futuro, a costa de destruir a mi madre.
Adriana no respondió, porque no había respuesta posible. Los invitados comenzaron a levantarse, incómodos, algunos murmurando que no pensaban quedarse ni un minuto más. Otros miraban a Adriana con desprecio. Ella perdió el control gritando, insultando, llorando. Su máscara finalmente se rompió. Lucía cerró la carpeta. Se acabó, sentenció. Mamá, vámonos adentro. Yo la miré sorprendida. Ya sí, respondió. Lo importante ya está hecho. Y ahora, es su problema. Mientras caminábamos hacia la puerta, sentí todas las miradas sobre mí. No me importó. Por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Adriana gritó mi nombre detrás de mí, pero no volteé. Rafael se quedó ahí, en medio del patio, mirando su vida desmoronarse. Y yo, al cruzar la sala, rumbo a mi cuarto, sentí la voz de mi esposo en mi memoria. Planea, actúa, y cuando llegue el momento, no dudes. No dudé, nunca más. Cuando entré a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí, mis piernas temblaron. No por miedo, sino por la liberación repentina de todo lo que había cargado durante meses. La tensión, la humillación, la rabia contenida. Todo empezó a salir como un nudo que finalmente se desata. Me senté en la cama, respirando hondo, sintiendo el peso abandonar mi cuerpo. Lucía se sentó a mi lado silenciosa. Ella sabía que no tenía que decir nada. A veces el silencio es el mayor consuelo. «Lo lograste, mamá», susurró al fin. «Lo logramos», corregí apretando su mano. Nos quedamos así unos segundos hasta que escuchamos un golpe de puerta en el pasillo. Rafael. Lucía se levantó de inmediato, pero yo le hice una seña para que no interfiriera. «Déjalo entrar», dije. «Es mi hijo». Ella asintió, salió del cuarto y lo dejó pasar. Rafael tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, sin poder detenerse. Sus hombros caídos, su respiración agitada. Parecía un niño perdido. «¿Mamá?», balbuceó. «No sabía. Te juro que no sabía». «Lo sé, hijo», respondí con suavidad. «¿Por qué no me dijiste?», preguntó con dolor genuino. «¿Por qué soportaste tanto sin contarme?» Lo miré a los ojos. El mismo café oscuro que heredó de su padre. «Porque tú ya no me escuchabas», Rafael, dije con honestidad tranquila. «Cualquier cosa que te decía pasaba primero por los oídos de ella, y tú solo repetías lo que Adriana quería». Él bajó la mirada. Sus lágrimas cayeron al piso. «Soy un imbécil», susurró. «Eres un hombre confundido», respondí. «Y te aferraste a la idea de que tu matrimonio estaba bien. Incluso cuando estabas perdiendo tu casa, tu madre y tu paz». Rafael se cubrió la cara con las manos. Verlo así me rompía, porque aún con todo lo que había pasado, él seguía siendo mi hijo. El niño que corría por este patio, el joven que me abrazaba cuando perdió a su padre. «Perdóname, mamá», dijo entre sollozos. Yo juré protegerte cuando papá murió. Y en vez de eso, interrumpí suavemente, confiaste en la persona equivocada. Eso nos puede pasar a cualquiera, hijo». Rafael levantó la vista sorprendido por mi tono. «¿No estás enojada conmigo?» «Claro que estoy enojada», dije sin suavizar la verdad. «Estoy herida y me tomará tiempo sanar, pero…» Lo miré con un cariño que solo una madre puede dar. «Sigue siendo mi hijo, mi sangre, y todavía estás aquí. Eso es lo que importa». Rafael asintió, limpiándose el rostro con torpeza. «Quiero arreglar todo, mamá. Quiero ayudarte en todo lo que haga falta». «Entonces empieza por ti», respondí. «Tienes que pensar bien qué vas a hacer con tu vida, con tu matrimonio, con tus decisiones.
Se quedó callado. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. Rafael sabía que su relación con Adriana estaba rota. Y no porque yo lo deseara, sino porque las máscaras habían caído frente a todos. Mamá susurró al fin. ¿Puedo quedarme contigo un rato? Siempre, hijo, le respondí. Esta sigue siendo tu casa, mientras la respetes. Y por primera vez en mucho tiempo se sentó a mi lado como antes, apoyando la cabeza en mi hombro, buscando consuelo. Cuando Rafael salió, Lucía regresó con una taza de té. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Me quedé pensando. ¿Cómo me sentía? Liberada, triste, cansada, sí, todo a la vez. Me siento en paz, respondí al fin, como si hubiera recuperado algo que había olvidado mi voz. Lucía sonrió. La tenías todo el tiempo, dijo. Solo la estaban intentando apagar. El resto de la tarde fue un desfile de consecuencias. Adriana, furiosa y humillada, se marchó de la casa dando gritos que resonaban en el patio vacío. Algunos invitados se fueron antes, otros después, pero nadie la defendió. Nadie la salvó. La máscara se había caído frente a todos y su reputación quedó destrozada por sus propios actos. Yo la vi desde la ventana con una mezcla de tristeza y alivio. No deseaba su desgracia, pero sí deseaba que la verdad saliera a la luz. Y salió. La madre de Adriana intentó acercarse más tarde, pero Lucía le cerró la puerta sin una palabra. De esas mujeres ya no esperaba nada. Cuando la noche cayó, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto, un silencio limpio. Me preparé una taza de té, caminé hacia el patio y me senté en el lugar donde alguna vez estuvo la bugambilia. Acaricié la tierra, aún joven, donde semanas antes habían arrancado mis plantas. Voy a sembrar algo nuevo, dije en voz baja. Lucía se sentó a mi lado. ¿Qué quieres plantar? Algo fuerte, respondí. Algo que no se deje arrancar fácilmente. Ella rió suavemente. Como tú. Sonreí, por primera vez sin dolor detrás. Sí, dije, como yo. Antes de irse, Lucía me abrazó largo, fuerte. Mamá, de verdad estoy orgullosa de ti. Y yo de ti, hija. Mañana voy a venir a revisar lo de los documentos, por si hace falta algo más, explicó. Y también voy a hablar con Rafael. Él tiene que asumir su parte. Asentí. Sabía que Lucía no iba a soltar la historia, ni a mí. Esa noche me acosté en mi cama, sabiendo algo que no sabía desde hacía meses, que la casa estaba a salvo, que yo estaba a salvo, que no me iban a borrar. Miré la foto de mi esposo sobre el buró y pasé el dedo por su rostro. Ya está viejo, susurré. Lo logramos. Sentí no sé cómo que él habría estado orgulloso. Apagué la luz. Por fin pude dormir sin miedo. A quien esté escuchando esta historia, les dejo unas palabras de corazón. Si alguna vez sienten que alguien intenta quitarle su voz, su valor o su lugar, no se queden callados. Levántense, busquen ayuda, luchen, porque nadie tiene derecho a borrar tu historia. Nadie. Y si esta historia te tocó, de alguna manera, si te hizo recordar a alguien, si te inspiró o te indignó, déjame un comentario y cuéntame desde dónde estás escuchando. Sigue esta página para más historias como esta y acompáñanos cada día. Aún tenemos mucho camino por recorrer juntos. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por caminar conmigo.